alabanza, te damos adoración, Dios mío. Levante sus manitos al cielo y dígale: Señor, en esta mañana te quiero dar gloria, te quiero dar honra, adoración, exaltación. Dígale: Padre, gracias porque tú eres bueno, porque la Biblia dice, Señor, que para siempre es tu misericordia. Te adoro y te bendigo, Dios del cielo, gracias. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Recibe la gloria y la honra. Recibe la adoración, Padre. Señor, háblanos hoy por tu palabra, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, Dios, y amén. Iglesia, Dios le bendiga. Bienvenidos en esta mañana a este lugar donde alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 28. Amén. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Amén. Bueno, dice la Biblia de la siguiente manera: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. No dejen de alabar, de glorificar y de bendecir el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, leímos este pasaje de la Biblia donde habla acerca de la creación de Adán y Eva, pero pues no vamos a hablar, digámoslo así, de Adán y Eva. Lo que vamos a hacer en esta mañana es tomar los principios que suelta este pasaje de las Escrituras referente a el deseo que hay en el corazón de Dios en que su pueblo se fructifique, se multiplique y avance. Amén. Gloria al Señor para siempre. Entonces, ya entendiendo eso, le quiero contar que la enseñanza de esta mañana se llama Dios desea mi avance. Dígalo conmigo: Dios desea mi avance. Hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a hacer hoy la siguiente dinámica. Vamos a tomar 2 puntos simplemente en esta enseñanza, en esta predicación. Pero vamos a estar bien atentos porque cada uno de ellos tiene bastante para enseñarnos. ¿Cuál es el primero que vamos a tomar nosotros? Vamos a tomar ejemplos bíblicos del avance dentro del corazón de Dios para su pueblo. O sea, vamos a tomar varios pasajes de la Biblia donde podemos observar que Dios en su corazón tiene el deseo que nosotros como su pueblo avancemos. Y por otra parte, vamos a ver las bases de la Biblia para nosotros poder encajar con ese propósito de Dios y avanzar. Amén. Entonces, vamos a iniciar con lo que les dije. Vamos a observar ejemplos bíblicos del avance como deseo de Dios. El primer pasaje que nosotros acabamos de leer nos habla sobre eso, sobre cómo Dios, desde los comienzos de la raza humana, tenía en su corazón que esta pareja se fructificara, se multiplicara, hermanos, y llenara la tierra. ¿Eso qué es? Avance. Dios pone a una pareja, pero ahora Dios le comunica a esa pareja el deseo que tiene con ellos. ¿Y cuál es el deseo que tiene con ellos? Que avancen, que se multipliquen, que llenen la tierra. Lo que vamos a ir haciendo a través de la lectura de varios pasajes de la Biblia es descubrir eso, es descubrir cómo Dios les hablaba a ellos acerca del
avance. Y luego le vamos a dar aplicación nosotros. Entonces, si arrancamos por esta parte, podemos observar que Dios tenía un deseo en el corazón con algo que se tenía que desarrollar aquí en la tierra, con propósitos terrenales, pero pues que daban gloria a su nombre y que estaban dentro de su plan. ¿Qué quería Dios en ese momento? Que los hombres se multiplicaran, avanzaran y llenaran la tierra. Ahora, vámonos a otro pasaje de la Biblia. Este es el momento de la creación de la primera pareja. Y ahí se desata el principio. Dios quería que la raza se multiplicara, que avanzáramos. Y el hombre cumplió. La humanidad se multiplicó. Vámonos a otro pasaje. Génesis capítulo 9, versículo 1. Este pasaje de Génesis 9 es un pasaje y es una comunicación de Dios posterior al diluvio. Recuerde que la humanidad se multiplicó, pero también la humanidad se multiplicó en cuanto a pecado. Y Dios tuvo que enviar un juicio universal llamado el diluvio. Después del diluvio solamente queda Noé y su esposa, los hijos de Noé y las esposas de los hijos de Noé. O sea, hay que volver prácticamente a tomar el hilo del inicio. ¿Y qué le dice nuevamente Dios a estas personas que quedan como responsables de la creación terrenal después del diluvio? Vamos al Génesis capítulo 9, verso 1, veamos lo que dice la Biblia. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Se repite el deseo de Dios, ¿se dan cuenta? Con Adán y con Eva les dijo lo mismo. Ahora a Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras les dice lo mismo. O sea que el principio del avance se mantiene. ¿Quería Dios que Adán y Eva discutieran y se murieran rápido? No, quería multiplicación. ¿Quería Dios que Noé, sus hijos, su familia entraran en contiendas, vinieran guerras y se acabaran de inmediato? No, quería el Señor un avance, una multiplicación de la raza. Aquí ya quedaron más pocos, quedaron 8 personas. Y de esas 8 personas, hoy en el mundo hay una gran cantidad de millones de habitantes por la misericordia de Dios y por el cumplimiento de un principio que hay en la palabra de Dios, el avance, la multiplicación. Ahora, continuemos. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Ese es el llamamiento de Abraham. Pero recuerde que Abraham antes se llamaba Abraham. Dios después le cambió el nombre, pero es el mismo personaje. Dios lo está llamando y en medio del llamamiento que Dios le hace, le dice en el versículo 2, porque en el 1 lo llama, pero en el verso 2 le dice el Señor que Dios haría de Abraham una nación pequeña, grande. Luego dice que Dios bendeciría a Abraham, lo engrandecería y que sería una bendición. Ahora, cuando Dios llama a este hombre tiene una esposa y una esposa estéril. O sea, es un principio muy pequeño. Pero Dios está llamando a este hombre junto con su esposa para que sean las cabezas de un país, de una nación. Ahora, eso solo iba a ser posible a través de su propia descendencia. Pero recuerde que la mujer de Abraham era estéril. Pero a Dios no le importan esas cosas. Dios lo que le está diciendo es, yo lo llamo y lo voy a poner como cabeza de una nación y que no será pequeña, sino que será grande. Y sí, de ustedes saldrán los descendientes para esa nación. Y sí, yo sé que su mujer es estéril, no se preocupe, yo soy Dios, lo sé todo. Y yo sé lo que estoy diciendo. Dios le estaba hablando a ese hombre de que lo iba a poner como cabeza de una nación
y que se iban a multiplicar para poder cumplir ese propósito. Volvemos a observar a través de la Biblia que el Señor tiene en su corazón el avance de su pueblo. Abraham, ¿quién fue? El padre de la nación de Israel. La nación de Israel, literal, la que está allá en el Medio Oriente, son los descendientes de Abraham. Dios le cumplió. Ahora, pero veamos que, claro, usted me dirá, sí, pero es que hoy estamos en el 2023, Abraham ya está muerto. Sí, lo que Dios le habló a Abraham, le habló, pero no se comprometió a cumplirlo mientras él estuviese vivo ahí en la tierra. Lo que Dios le habló era que lo iba a realizar. Una parte él la pudo ver mientras estuvo vivo y otra parte se cumplió después de que él murió, pero que se cumplió, se cumplió. Y hago un paréntesis, a veces Dios a uno le hace promesas, sobre todo cuando son promesas con la descendencia, y si de verdad la promesa se la hizo Dios a uno, lo que él a veces no le dice a uno es en qué momento se van a cumplir esas promesas. Entonces a veces uno ve la descendencia como medio descuadernada y se asusta. Y uno dice, ¿y qué pasó? ¿Sería que sí fue Dios? ¿Sería que sí fue real lo que salió del corazón de Dios? Pues una cosa le digo, si salió de verdad del corazón de Dios, aunque usted con sus ojos físicos no lo alcance a ver, eso se va a cumplir así usted ya esté muerto, porque Dios es fiel. ¿Amén? Y eso pasó con Abraham. Ahora, pero parte de las promesas las empezamos a ver cumpliéndose mientras estamos vivos. Y eso pasó con Abraham. Capítulo 13 del Génesis, verso 2. Capítulo 13, versículo 2 del Génesis. Dios le había dicho, váyase y yo lo voy a empezar a bendecir. Y Abraham lo hizo, Abraham fue obediente. Antes de leer el 13:2, regresemos al 12:4. En el 12:4 dice que, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot, que era un sobrino, se fue con él. Bueno, ahí hay algo para enseñar después, y es que Abraham no tenía que haberse llevado a Lot, porque el asunto, el negocio era de Dios, perdón, con él y su mujer. Bueno, él se equivoca y se lleva a Lot, que era su sobrino. Más adelante eso se corrige porque el plan se tenía que cumplir como Dios lo tenía en su corazón. Pero vamos al 13:2, que lo que yo quiero mostrarle es cómo la promesa del avance se va cumpliendo. Miren Génesis 13:2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Mire lo que dice la Biblia, que ese hombre Abraham era riquísimo. En la Biblia se registran que hombres de Dios fueron pobres, cuidado, no limosneros, pobres, no arruinados, pobres, que es diferente. Pero también la Biblia habla de hijos de Dios que fueron no ricos, muy ricos, con muchos bienes. ¿Eso qué significa? Eso significa que Dios puede bendecir a cualquiera de sus hijos. Y es más, que el avance material de la iglesia en muchas ocasiones está más enmarcado en la fe y en la confianza que tenga la iglesia frente a lo que Dios puede hacer. ¿Sí? O sea, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, el avance financiero de la iglesia depende más de la fe, de la confianza que tenga la iglesia en lo que Dios puede hacer con ellos en las finanzas. Muchas veces. Porque Abraham era un hombre de Dios. Y era un hombre de Dios, y la Biblia dice que además de ser un hombre de Dios, era un hombre que tenía muchas riquezas. Ahora, Dios se lo había prometido, claro. Allá cuando lo llamó le dijo que lo iba a bendecir mucho. Y en ese momento, una de las formas de demostrar la bendición de Dios, ojo lo que le estoy diciendo, en esos momentos, en los momentos del Génesis, una de las formas
para demostrar la bendición de Dios, o una de las evidencias de la bendición de Dios, era la prosperidad material. Y Abraham tenía prosperidad material. Vamos a ver ahora el versículo 5 y el versículo 6 del mismo Génesis 13. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Dios bendijo a Abraham, pero también Lot, por caminar con Abraham, había tenido bendición. Y en el verso 6, mire lo que dice: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. ¿Le estaba ya cumpliendo Dios a Abraham o no le estaba cumpliendo? Claro que le estaba cumpliendo. ¿Y cómo comenzó a cumplirle? Multiplicándole sus bienes y sus riquezas. Más adelante le da un hijo y bueno, y siguen más promesas teniendo cumplimiento. Pero lo que yo le quería mostrar es cómo en el corazón de Dios está el deseo de avanzar con su pueblo y cómo eso se ha cumplido a través del desarrollo de la historia bíblica. Maravilloso nuestro Dios. Vámonos a otro escenario. Vámonos al libro del Éxodo, al capítulo 1. Vamos a observar cómo ese principio del avance de Dios con su pueblo se mantiene aún en condiciones precarias, aún en condiciones muy difíciles. En este momento, en Éxodo 1, Israel está cautivo, esclavo, pero a pesar de estar bajo cautiverio, bajo esclavitud, están avanzando. ¿Eso qué significa? Que el plan de Dios con nosotros no depende de las circunstancias, préstenme atención. Que el plan de Dios con nosotros no depende de los lugares geográficos donde nos encontremos. Mire, lo que verdaderamente interesa es que uno esté donde Dios quiere que uno esté. Y cuando uno está en el lugar indicado de parte de Dios, ahí Dios nos puede bendecir. Amén. Ahí Dios nos puede bendecir. Hay personas que corren en busca de las bendiciones. Hay personas que corren en busca del avance. Pero la Biblia dice algo a la inversa. La Biblia dice es que las bendiciones de Dios nos alcanzarán. Mucho evangélico anda detrás de la bendición. Pero la Biblia dice en Deuteronomio, no es que yo ande detrás de la bendición. Deuteronomio dice es que y vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. O sea, yo voy y las bendiciones me alcanzan. Eso es lo que dice la Biblia. Y hay mucha gente corriendo de aquí para allá, corriendo de un extremo al otro. Hay mucha gente que de repente hasta bota lo poco que tiene. Me voy para otro país porque aquí no pude hacer nada. Mis hermanos, y nadie le puede asegurar a usted que irse a otro país será la puerta para Dios bendecirlo. Eso nadie se lo puede asegurar. Si ese es el plan de Dios, allá lo bendice. Pero si no es el plan de Dios, de pronto le puede ir hasta peor. Porque por allá en otros países también hay pobres y también hay gente aguantando hambre. Pero si Dios lo quiere tener acá, acá lo puede bendecir. Si es el plan de Dios que usted se vaya a otro lugar, allá lo bendice. Lo importante es estar donde Dios quiere que nosotros estemos. Gloria al nombre del Señor. Éxodo 1:7. A ver, ¿qué nos dice ahí la palabra del Señor? Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremos y se llenó de ellos la tierra. Un pueblo que es cautivo, pero se está fortaleciendo, multiplicando y avanzando. A pesar del cautiverio, a pesar de las dificultades. Vámonos al versículo 12 de ese mismo pasaje, de ese mismo capítulo. El versículo 12, mire, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel.
O sea que ni siquiera el oprimirlos, ni siquiera el aplastarlos pudo detener su avance. Ellos seguían avanzando, ellos seguían creciendo. Llévese eso en el corazón. Dios quiere que usted, como pueblo de Él, avance. Alabado sea el nombre del Señor. Mire al que tiene a su lado, haga ese ejercicio y me deja tomar aire a mí también. Estoy predicando, Señor, ayúdeme, pero soy un poco cuestionado, pero hay que cumplir al Señor y a la iglesia. Mira al que tiene a su lado y dígale: Dios quiere que usted avance. Amén. Dios quiere que usted avance. Y nótese que lo que yo estoy revisando junto con ustedes a la luz de la Biblia es un avance de Dios, pero más enfocado en lo terrenal. O sea, lo que hemos estado hablando es avance de Dios, pero más enfocado en lo terrenal. En las vacas, en las tiendas, en familias grandes. Pero sin embargo, aún en eso está vinculado el corazón de Dios. Dios quiere que usted avance. Alabado el nombre del Señor. Ahora, pero Dios también quiere que usted avance, no solamente en esos aspectos que tienen que ver con su vida un poco más terrenal, sino Dios también quiere que usted avance en los aspectos que son más espirituales. Y vamos a observar más pasajes bíblicos. Juan capítulo 12, versículo 23 y 24. Juan capítulo 12, versículo 23 y versículo 24. El Señor Jesucristo en esos pasajes profetizó que Él moriría y que al Él morir, su muerte produciría mucho fruto. Ese mucho fruto era muchas personas convertidas y salvas. O sea, nosotros no pudiéramos ser cristianos si el Señor no hubiese ido a la cruz a morir por nosotros. Entonces mire lo que Jesús dijo. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo, él se compara con ese grano de trigo, no cae en tierra y muere, eso es la cruz, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué está diciendo Jesús? Que con su obra en la cruz se venía mucho fruto. No dijo poco, mucho fruto. En el momento en que Jesús hace esta proclamación profética, sus seguidores son unos pocos. Pero pregunto, hoy en el 2023, ¿hay más seguidores de Jesús que los que habían en el momento que Él soltó esta palabra profética? Claro que sí. ¿Se cumplió entonces el mucho fruto? Claro que sí. Dios quiere avance, no solamente en el plano terrenal. Dios también quiere avance en el plano ministerial y espiritual. Gloria a nuestro Dios. Ahora, Jesús muere, resucita, pero antes de ascender a los cielos, en Mateo 28, 18 y 19, encargó algo que se llama la Gran Comisión. Y el Señor Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice: y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Mire cómo en la Gran Comisión el Señor Jesucristo manifestó el deseo del avance. Él, que le está diciendo a los discípulos: ustedes hoy son pocos, pero deben ir y deben discipular a donde más puedan. Y no solamente deben discipular, deben bautizar a las personas para que haya una multiplicación de creyentes. ¿Eso qué significa? Avance. El Señor no les dijo: bueno, muchachos, yo ahora voy a subir al cielo a la diestra del Padre y ustedes se quedan aquí acostaditos día y noche
no se van a poner por ahí a hablar muchas cosas en mi nombre, sino hagan culto y por ahí bien escondiditos, donde nadie los vea, cosa que dentro de 40 años se mueran de viejos y esto se acabe. No, Jesús lo que dijo fue, ahora que yo me voy, levántense, llénense del Espíritu y vaya prediquen, vaya discipulen, vayan bauticen, para que haya una multiplicación, para que haya un avance de cristianos, y no solamente en Jerusalén, dijo a todas las naciones. Por esa causa es que hoy el evangelio está en Colombia, y por esa causa es que usted y yo, colombianos, hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, porque el evangelio avanzó desde Jerusalén hasta estos rincones del mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, en el primer siglo, o sea, en los primeros 100 años después de Cristo, esto de la multiplicación de la iglesia se hizo una realidad. Eso no quedó simplemente en que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos y ahí quedó en el aire. No, eso fue una realidad. Veamos Hechos 9:31. En el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 31, hay algo bien interesante que nos habla sobre esto. Mire, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Nótese el avance: Judea, Galilea y Samaria. Dice, y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Pero mire lo interesante que tiene que ver con el principio del avance del que estamos hablando en esta mañana. Y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias del primer siglo estaban creciendo. Cuidado, a pesar de que por momentos tuvieron persecuciones, pero sin embargo se estaban multiplicando, acrecentando, avanzando, porque era lo que Dios quería. Veamos otro testigo bíblico, Hechos 14:21. Hechos 14:21, mire. Eso fue una experiencia del apóstol Pablo. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Qué hicieron ellos en esa visita a determinada ciudad? Muchos discípulos. O sea, ¿qué sucedió con el evangelio en esa ciudad? Avanzó. Porque cuando hay discípulos, pues es porque el evangelio está avanzando. Y eso había sucedido. Ahora, voy a volver a hacer una pequeña, un pequeño resumen. Dios, a través de la Biblia, me muestra que ha querido el avance de su pueblo en el plano terrenal. Dios, a través de la Biblia, me muestra que quiere el avance de su pueblo en términos espirituales y de su reino y de su palabra. Pero Dios también quiere el avance espiritual a nivel interno de cada uno de nosotros en los caminos de Él. ¿Por qué le hago esa separación? Porque pueden haber creyentes que terrenalmente han avanzado. O sea, creyentes que tienen una titulación universitaria. Eso es un avance. Creyentes que tienen empleo. Eso es un avance. Creyentes que establecieron negocios. Eso es un avance y no tenían nada. Creyentes que multiplicaron sus negocios. Eso es un avance. Y está bien porque ese es el plan de Dios. Pueden haber creyentes que han evangelizado a otros para Cristo. Y eso está bien porque ese es plan de Dios. Pueden haber creyentes que están enseñándoles a otros la Biblia o que están conociendo de repente también más acerca de la palabra de Dios, y eso es un avance. Pero hay otro tipo de avance, y es el avance espiritual a nivel interno en cada individuo. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque en alguna oportunidad yo escuché de un varón que él ejercía un ministerio musical. Y ese varón, hermano,
Mis respetos para interpretar instrumentos y para adorar. O sea, un avance, porque él un día no sabía y aprendió a interpretar instrumentos, y cuando él adoraba a la gente se conectaba con Dios. Pero en la puerta de la iglesia le decían feo y se iba remangando mi hijo y le iba dando en la cabeza al que fuera. Entonces vuelvo y le digo, él había tenido un avance en su parte de llevar un talento, un don, pero allá a nivel personal estaba quedado en ese crecimiento. Entonces Dios no solamente quiere que yo avance anunciando el evangelio, que yo avance desde mi plano terrenal en mis actividades profesionales, intelectuales, familiares, sino que Dios también quiere un avance, un crecimiento a nivel individual aquí, espiritualmente. Efesios capítulo 4, versículo 13. Y usted va a comprobar por la Biblia cuál es la medida a la cual el Señor quiere que usted logre llegar. Efesios 4, 13. Hasta que todos, ¿cuántos? Y hago un paréntesis. Muchas personas piensan que el crecimiento espiritual, que el desarrollo espiritual interno es algo que solo le compete al pastor o a los líderes. Voy a poner este plano y este ejemplo. Si el pastor se equivocó en algo, estoy poniendo un ejemplo, pero es el pastor. Ahora, pero si un creyente se equivoca en algo, no, pues es un hermano. ¿Es que para el cielo va solo el pastor? Un líder se equivoca en algo, pero ¿cómo si es que esa es una hermana de las que predica y cómo se fue a equivocar? La gente ha pensado que el crecimiento espiritual es para pastores, evangelistas, músicos, maestros de niños. Mis hermanos, el crecimiento espiritual es para todos. Porque al cielo, vuelvo y le reitero, no solamente van a entrar los líderes. ¿Usted también quiere llegar allá? Yo también. Todos queremos. Y ese es el anhelo. Que nos vamos, ¿cierto? Esa es lo que es la meta. Entonces, hay que quitarnos de nuestra mente esa idea de que la madurez espiritual es para líderes. Obviamente el líder debe tener madurez espiritual, pero todos debemos tener madurez espiritual. Todos. ¿Lo volvemos a leer? Hasta que todos. Pero ayúdenme a leer ustedes que no tienen gripa. 1, 2, 3. ¿Hasta qué? Todos. Dígale al que tiene al lado usted. Dígale. Dígale a Hazy. Dígale usted. Acúsela. Entonces diga, usted. Todos, mis amados hermanos. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esposos, esposas, padres, madres, hijos, todos tenemos una medida. ¿Cuál es? Cristo. Uy, no, pero esa medida es muy alta. Claro, para que usted nunca se detenga en el crecimiento. ¿Ya sabe para qué Dios puso una medida tan alta? Para que uno nunca se detenga en el crecimiento. Porque cuando uno se detiene en el crecimiento, comienza a retroceder. Óigame bien, en las cosas de Dios, cuando uno detiene el crecimiento, comienza a retroceder. Entonces, el crecimiento espiritual interno de cada evangélico es llegar a parecerse a Cristo. Uy, esto es una estatura muy alta, ok. Entonces, usted, como es una estatura tan alta, nunca tiene tiempo para perder. Usted siempre está creciendo, 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 creciendo y creciendo. ¿Y cuándo la cumple? Cuando se vaya con Él. Maravilloso es nuestro Dios. ¿Listos?
Dios quiere avance en la vida de la iglesia en todas sus áreas. Eso usted ya tal vez lo tiene marcado en su corazón por todos los pasajes bíblicos que hemos trabajado en esta mañana. Al entender esto, de repente usted me puede decir a mí, lo comprendí bien, yo quiero avanzar. Pero la pregunta que se desata es, ¿y cómo le hago para avanzar? Porque yo ya entendí que Dios quiere mi avance. ¿Entendió que Dios quiere su avance? En el área que sea. O sea, no se conforme, Dios quiere su avance. Y vamos a ver por la Biblia cuáles son las bases para poder tener ese avance. Vamos a ver 4 cosas para poder tener ese avance en el Señor en todas las áreas de nuestra vida. Pero vamos a partir con uno que es la base de las bases. O sea, sin este no hay nada. O sea, si este no está, apague y vámonos. Y tiene que ver con un temor a Dios y un deseo de vivir para Él. Mire, yo no le puedo hablar a usted de avances en el Señor en diferentes áreas si usted primero no está parado firme en el deseo de temerle a Dios y de vivir para honrar a Dios. Usted recuerda que un apóstol en la Biblia le sucedió algo bien curioso. Fue el apóstol Pablo. Él llegó a la iglesia de Corinto y yo lo traslado a este tiempo. Pablo dijo, voy a enseñarle a los corintios. Y Pablo, según relata el pasaje, Pablo llevaba una serie de temas sobre crecimiento, sobre profundidad espiritual, temas para gente madura. Cuando llega a la iglesia o cuando se entera de la condición espiritual de la iglesia, a Pablo le pasó las del chavo cuando quedaba con la, ¿cómo era? La garrotera. A Pablo le dio la garrotera en Corinto. Pablo dijo, no, me tocó guardar todos estos sermones de crecimiento, de avance, de profundidad. No, a esta gente me toca volver a darles discipulado. Y por eso es que él dice, tuve que hablarles como a carnales y no como a espirituales. Ahora tal vez recuerden el pasaje, ya me acordé. Pablo llevaba otro tipo de sermón para ellos, pero al ver su condición espiritual, él dijo, no, aquí no se puede. O sea, es como si usted llegara y dijera, hay una casa, voy a hacerle una placa y voy a hacer un segundo piso. Y cuando usted entra y mira, dice, no, esta casa no tiene columnas. Esta casa no tiene vigas. Adiós de plancha, adiós de pensar en segundos pisos. Aquí me tocó fue comenzar a romper, a hacer bases, zapatas, columnas, vigas. Y dentro de unos 5 años pienso en la placa y el segundo piso porque se me acabó la plata que tenía. Pues Pablo dijo, señores, aquí no puedo hablarles de mucha profundidad. Aquí debo es casi que volver a discipularlos. Y en la próxima, si han puesto por obra lo que les enseñé, les hablo de profundidad. Lo mismo le digo hoy. Yo no le puedo hablar a usted que de avance, crecimiento, si no está este primer elemento que tiene que ver con su temor a Dios y el deseo de vivir para la gloria de Él. Amén. O sea, esta es la base de las bases. Es como cuando usted, venga, le enseño a predicar, pero por la noche va y coge a fumar chicote. ¿Qué? Eso no pierda tiempo enseñándole a predicar. Dígale que se arrepienta. Dígale que entre a orar. Dígale que entre a ayunar para que Dios rompa esas cadenas, para que sea libre y luego hablamos de predicación. Entonces,
yo voy a asumir que esta parte del temor a Dios y el querer vivir para Dios, usted la tiene metida en su corazón. Y luego le digo lo otro. Pero escúcheme bien, le voy a soltar todo, pero si esta primera parte no está en su vida, aunque usted aprenda, no le va a funcionar, porque esto es lo primordial. Segunda de Timoteo 2:19, leamos la Biblia. Comprobemos lo que le estoy diciendo, amado hermano. Segunda de Timoteo 2:19. Y quiero que usted nota que de repente cuando yo leo la Biblia, usted se da cuenta de algo, que yo hago pares, porque la idea, al nosotros leer la Biblia, es tratar de extraerle ese sentido, esas riquezas que tienen. A veces uno se demora más, pero aprende más también. Y hacer eso a veces corta la palabrería del predicador. Pero es que lo que interesa no es tanto oír al predicador, sino escuchar la Biblia. Porque la Biblia es la que lo cambia a uno. Porque la Biblia es la que es la palabra del Señor. Pues leámoslo, mire. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Qué dice? Pero el fundamento de Dios. O sea, mi hijo, eso no se mueve. O sea, eso no se mueve. Llegó el rey Pepinito, se somete. Llegó fulanito, se somete. Llegó el doctor, se somete. Ese fundamento está firme, está puesto y no hay de otra. Sigamos. Después de está firme hay una coma, dice, teniendo este sello, y aparecen 2 puntos. ¿Cuál es el sello que tiene ese fundamento inamovible? Tiene 2 partes. La primera, conoce el Señor a los que son suyos. O sea, Dios conoce a los que son de Él. ¿Vale? ¿Cuál es la otra parte del sello? Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de ¿quién? De Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Va a volver a leerlo. ¿Cuál es el sello? A ver, ahí en sus Biblias. Que el sello tiene 2 partes. La primera, conoce Dios a los que son de Él. O sea, Dios lo conoce a usted. ¿Y cuál es la otra parte del sello? Que el que es de Dios, que invoca el nombre de Dios, ¿qué tiene que hacer? Apartarse de la iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? El pecado. Por eso le digo, para poder hablar de avance, ¿a dónde nos tenemos que parar primero? En el temor a Dios y en el deseo de vivir para Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, después de tener esa base ya bien establecida, viene lo otro que le voy a soltar. Y es muy sencillo, escúcheme bien. ¿Y por qué es tan sencillo, amados hermanos? Porque Dios quiere que avancemos. Óigame bien, a veces lo de Dios, como es sencillo, no lo tenemos en cuenta. Y cuando no lo tenemos en cuenta, echamos a perder las bendiciones. Yo trabajé en una empresa de fertilizantes biológicos y había unos procesos que se debían realizar para la fabricación de esos productos que eran muy sencillos, pero había que hacerlos como decían que había que hacerlos. Nosotros fabricábamos unos caldos de cultivo para sembrar en ellos cepas de Rhizobium. Esas son unas especies eso es agricultura sostenible. Y ese caldo de cultivo tenía unas especificaciones.
tanto de cloruro de esto, tanto de extracto de levadura, tanto de esto. Y no era, no, vamos ahí como eso más o menos con esta. No, había que tomarse el tiempo de prender la gramera, de poner el papel de aluminio donde se iban a depositar los reactivos, descontar el peso del aluminio con calma, con una espátula, adicionar y mirar bien que fuera el gramaje requerido, depositarlo en la cantidad de agua desionizada requerida, desinfectar a la hora de hacer pases y todo esto como se decía. Sencillo, eso no era, usted no sudaba haciendo eso, pero había que hacerlo de esa manera. Porque si usted no lo hacía de esa manera, al final del proceso, cuando se necesitaba que eso estuviera listo para la venta, no servía para nada. A lo que le hacían el control de calidad, decían, no señor, eso es un agua, eso no sirve, eso no se puede vender. Lo mismo pasa, y yo siempre asocié eso con las cosas del Señor. Son cosas muy sencillas, pero puntuales. Hay que hacerlas como Dios dice que se deben hacer. Y cuando se hacen, al final del proceso, las cosas funcionan. Amén, gloria a Dios. Y muchos de los que están aquí me dicen sí, amén. ¿Por qué? Porque ellos ya lo han hecho. Y tienen el testimonio de que efectivamente funciona, pero si se hace de la manera correcta. ¿Estamos dispuestos a hacerlo de la manera correcta? Pues le digo muy facilito, lo que viene es algo muy sencillo. Cualquiera lo puede poner por obra. Por eso es que en el Señor, si un niño se propone avanzar, avanza. Si un abuelito se propone avanzar, avanza. Si un joven se propone avanzar, avanza. Así de sencillo. Dios lo dejó así porque Dios se deleita teniendo misericordia de nosotros y viéndonos avanzar. O sea, a Dios le gusta cuando uno de sus hijos avanza en los propósitos de Él. Entonces, pilas con lo que viene. Entonces, ¿de dónde partimos? Temor a Dios y deseo de vivir para Dios. Ahora, lo otro que tenemos que hacer es confiar en su gracia y misericordia. ¿Qué es lo otro que debemos hacer? Confiar en su gracia y en su misericordia. ¿Qué es la gracia de Dios? Favores inmerecidos. Hermanos, yo estoy predicando hoy porque la gracia de Dios me alcanzó, me capacitó, me preparó y me puso a predicar. No era porque de inconverso yo merecía ser un predicador, olvídese. El hombre sin Cristo solo merece el infierno. Pero Él en su gracia nos rescató. Y el Señor sigue rescatando personas por su gracia y misericordia. Entonces, cuando yo me voy a acercar a Dios, debo hacerlo confiado en su gracia y su misericordia. No en mis fuerzas, óigame bien, sino en la gracia y la misericordia de Dios. Mire, cuando usted ore a Dios, dígale, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, obra en mi vida. Hay gente que dice, Señor, haz justicia. Yo a eso le tengo un miedo, porque es que la justicia de Dios es tan alta que yo que me creo justo puedo salir quemado. Es mejor decirle que obre a favor nuestro si nos han hecho daño por misericordia, porque es que la balanza de la justicia de Dios es muy alta. Cuando usted se acerque a Dios, vaya confiado en su gracia y en su misericordia. ¿Cuántos alaban su nombre? La otra, usted debe confiar en la fidelidad de Dios a su propia palabra. ¿Qué más tiene que hacer? Confiar. Venga, le recibo, hermana, tranquila. Somos una familia, amén. Sí, en el Señor somos familia. ¿Cuántos alaban a Cristo? Gracias, hermana. Entonces, mire, usted debe confiar
en la fidelidad de Dios a su propia palabra. ¿Eso qué significa? Usted vaya seguro, Dios prometió y Él cumple lo que promete. No es más. ¿Usted quiere avanzar? Confíe en la gracia y la misericordia de Dios. Y confíe en que Dios cumple su palabra. Voy a hacer otro paréntesis para contarle un secreto a voces. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué algunos, entre comillas, ministros de Dios, que usted sabe que andan mal delante de Dios, de repente son usados hasta en milagros? Y usted dice, pero ¿cómo sucede esto? ¿Será que Dios está fascinado porque este tipo es un adúltero? No. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que como los tipos no tienen nada en qué pararse porque están mal ante Dios, activan estos dos elementos. A la hora de actuar, oran y se acercan confiados en la gracia y la misericordia de Dios y en el poder de la palabra de Dios. Y entonces Dios es algo así como una sana presión a Dios. Entonces Dios, por amor al necesitado y por amor a su palabra, actúa. Pero probablemente ese predicador puede resultar en el infierno. Pero la respuesta a por qué suceden en ocasiones milagros, aunque hombres vivan mal, hombres que son los usados vivan mal, es por eso, porque ellos van confiados no en ellos, porque ellos no tienen nada en que confiar en ellos. ¿Y sabe por qué la iglesia que teme y que vive para Dios a veces se frustra y no ve la gloria de Dios? Porque va confiado en lo que hace y no confía en lo que Dios ha dicho. Le voy a poner un ejemplo más fácil. Usted, como buen evangélico, hoy está aquí en culto y es su deber estar hoy aquí en culto alabando a Dios. Pero mañana, cuando usted tenga una necesidad, usted no le va a decir a Dios, oiga Dios, recuerde que yo ayer estuve en culto, así que mándeme la bendición que necesito. No. ¿Por qué? Porque entonces usted está confiando en sus obras y no en la obra de Dios y en la misericordia de Dios. Mañana, cuando usted tenga una necesidad, dígale, Padre, por tu gracia, por tu misericordia, suple. Señor, tu palabra dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y Dios lo hará. La obra se tiene que hacer, pero no podemos pararnos en la obra para recibir la respuesta de Dios. No sé, ¿me hice entender o los enredé más? Un ejemplo. La semana entrante ustedes se van a predicar a una campaña. Y habrá mucha gente y habrá mucha expectativa. Si usted es responsable, usted se tranca a ayunar y a orar. Bajito de lunes a viernes. Alista predicaciones. Y el viernes por la noche, cuando usted pise la plataforma, usted no le puede decir, acuérdese que esta semana estuve ayunando toda la semana, ¿oyó? No, usted lo tuvo que hacer. Pero cuando usted pise la plataforma le dice, Padre, por favor úsame en tu misericordia. Señor, has prometido sanar, convertir, obrar, hazlo en esta noche. Y Dios lo va a hacer. Entonces, por eso le decía que la plataforma es el vivir para Dios. Pero tenida la plataforma de una vida en obediencia, no en perfección, porque nadie es perfecto, pero en obediencia, en temor a Dios, ahora yo debo aprender a acercarme a Dios confiado en su gracia, en su misericordia y en el poder de su palabra, en el poder de sus promesas. Y eso desata la gloria de Dios. Amén. Usted tiene que vivir para Dios, pero a la hora de orar, usted no se puede apoyar en el que usted vive para Dios, sino en la gracia, la misericordia y el poder que hay en la palabra del Señor. ¿Estamos claros? Si usted hace eso, usted verá la gloria de Dios.
Vuelvo y le digo, porque eso lo aprendieron los que viven mal. Claro, eso les dura un poquito, eso tampoco les dura toda la vida, ¿no? Sí, para que me entienda. Pero tal vez esa es la respuesta que usted esperaba a esa pregunta que muchas veces uno se hace. Yo supe de un hombre, hermanos, que Dios lo usaba bestialmente. Pero el hombre comenzó a caer en adulterio después de esos eventos multitudinarios. Esa gasolina le duró un tiempito. Luego, pues, eso se acaba porque lo que está mal hecho siempre se va a caer. Pero lo increíble es que mientras le aguantó la gasolina esa que llevaba, el tipo vivía mal. Sin embargo, iba a eventos multitudinarios y caía la gloria de Dios que usted no se imagina. El tipo venía mal y sabía que tenía evento encima y lo que él hacía era encerrarse. ¿A qué se encerraba? Pedirle misericordia a Dios. Y Dios actuaba a favor de las almas perdidas. Y le estoy hablando de tumores que se arrancan, milagros, cosas bestiales, hermano. Demonios que apenas el tipo les decía, venga para acá, suéltalo, listo, ya. Cosas tremendas, milagros impresionantes. Y el tipo venía de adulterio. No le estoy diciendo que viva en adulterio ni haga esas cosas. Porque vuelvo y le reitero, eso se le acabó, esa gasolinita se le acabó. Y hoy es don nadie. Pero si usted teme a Dios y se apoya en la misericordia, la gracia de Dios y el poder de su palabra, usted verá la gloria de Dios. Y esa será una gloria genuina y auténtica y será un avance real de lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Maravilloso el Señor. Y el último elemento, lo dejo de últimas, pero no sé si debería ir de primeras o no, porque es demasiado importante. Y tiene que ver con lo siguiente, con asimilar el deseo de Dios para mi vida. O sea, yo tengo que asimilar como evangélico que Dios quiere mi avance. Porque hay evangélicos que no asimilan que Dios quiere que ellos avancen. O sea, es como si Dios dice, se puede, y yo digo, no se puede. Y Dios que se puede, y yo, no se puede. Bueno, entonces quédese ahí. O sea, yo necesito sincronizarme con ese propósito de Dios. Yo debo entender que Dios tiene en su corazón que yo lleve al máximo el potencial que Él ha puesto en mis manos, en todas las áreas de mi vida. Por eso Mateo 25:15 habla de los talentos, que a uno le dejó tantos, a otro tantos y a otro tanto. Que a cada uno conforme a su capacidad el Señor le entregó. Pero ¿qué es lo que debe entender el creyente? Que él debe llevar al máximo eso que Dios puso en su vida, en todas las áreas. Vuelvo y le reitero, para avanzar tampoco es tan difícil. Hay que acercarnos de la manera correcta, confiados en gracia, misericordia, poder de la palabra de Dios, pero asimilando que Dios quiere que yo avance. O sea, en esta mañana yo le pregunto, ¿usted se atreve a creer que Dios quiere el avance para su vida? O sea, ¿usted se atreve a creer que Dios quiere que usted avance terrenalmente? ¿Que Dios quiere que usted avance en el servicio para Él? ¿Que Dios quiere que usted avance en su crecimiento individual como evangélico? Ok, si usted se atreve a creerlo, eso es un paso importantísimo porque usted se pone en sintonía con Dios. O sea, hay gente que le dice, mire, vaya a vender esas empanadas que allá es un punto buenísimo. No, que vaya, no. Vaya, por favor, no. ¿Qué va a suceder? Pues que la persona quiere tener al final del día unas ganancias, pero no las va a tener,
porque no se movió hacia un propósito. Dios tiene algo en su corazón y yo debo sincronizarme con lo que está en el corazón de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros avancemos para la gloria de su nombre. Amén. Que cuando a usted lo maldigan, usted bendiga. Y el Señor dice, mi hijo creció. Que cuando con usted sean injustos, usted sea justo. Y Dios dice, mi hijo está creciendo. Que cuando a usted lo atacan, usted alaba y glorifica a Dios. Dice el Señor, mi hijo está creciendo. Que cuando a usted le dicen, otra vez acá, usted pone la mejor cara y dice, adelante en el nombre de Jesús. Ahí dice Dios, mi hijo está creciendo. Cuando por allá le digan, ¿qué? Va a tomarse una. Usted dice, gracias. Porque usted no puede ser grosero con las personas. Gracias, muy amable. Y Dios dice, mi hijo está avanzando. Que cuando le llegue diciembre con su parranda y su felicidad, usted ya no va a agarrar por allá a azotar baldosa ni nada de eso, sino que se vienen las vigilias. Y Dios dice, mi hijo está avanzando. Y si no vino a vigilia, se arropó y se acostó temprano. Y Dios dice, mi hijo está avanzando. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Que cuando le llegue el 31 de octubre no salga con bigotes y con narices disfrazado del diablo, sino que diga, voy a orar antes por los niños para que Dios tenga piedad y misericordia. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces Dios dice, mi hijo, mi hija está avanzando. Amén. Que Dios lo pueda ver a usted, que si le entregó algo, usted lo multiplique. Amén. Que si el Señor le entregó un negocio, usted le meta la ficha y usted, hermano, si el vecino que es inconverso vende, ¿por qué no va a poder vender usted que tiene el favor de Dios? Hermano, que si la señora fulana vive de vender tintos y empanadas y ella no conoce a Cristo y Cristo en su amor le provee, como usted que es hija de Cristo, lavada por su sangre, Él la conoce a usted, Él no le va a proveer su sustento con el tinto y las empanadas también. Es cuestión de comenzar a creer que Dios quiere que yo avance. Alabado el nombre del Señor. Dios está interesado en el avance de la iglesia. Colóquese sobre sus pies y oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Padre, te doy toda gloria, toda honra y toda alabanza. Señor, exaltamos y glorificamos tu nombre. Padre, gracias por tenernos hoy escuchando tu palabra. Señor, tú anhelas que nosotros podamos avanzar. Dígale a Dios lo que le tenga que decir. De pronto usted se había conformado en las diferentes áreas de su vida, pero hoy el Señor le dice que sí se puede y que es más, Él desea verlo a usted crecer. No tenga temor de avanzar, no tenga temor de crecer. Dios quiere que usted escale una posición más en esa empresa donde está. Dios quiere eso. Dios quiere que su negocio se mueva con excelencia, hermano. Dios quiere eso. Dios quiere que su familia tenga un horizonte más claro. Dios quiere que usted crezca en los caminos de Él. Dios quiere que su ministerio se amplíe. Él quiere usarlo más. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío.